En el 2025 continuamos participando en el programa Estación Literaria. Desde la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, soy Leonora Murillo y con nuestros estudiantes vamos a compartir hoy con ustedes unos amenos cuentos. Esta actividad nos acerca a la lectura, al conocimiento, al entendimiento y abre las mentes de nuestros estudiantes a nuevas propuestas. Esta es Estación Literaria. El arco iris, el mar cantellano por los rayos del sol, hinchaba sus rizados crestas sobre la blanca arena de la playa. Un poco más allá, reuniendo todas sus fuerzas, chocaba desafiando el rocoso obstáculos que se le oponían, y las olas se rompían, impotentes contra la piedra gris de elevados acantilados. El vecino pueblecito, habitado por pobres pescadores, hacía ya muchas horas que se había despertado con el alba. Habían salido sus hombres navegando en sus piraguas de exóticos, hombres en procura del sustento marino, echaron sus redes describiendo grandes círculos que partían el aire para al fin caer cortando el agua del mar y hundiéndose en él. Surgían más tarde rebosantes de peces plateados. Toda la mañana pescaron, y cuando vieron sus piraguas llenas, iniciaron el regreso. Los remos se movían rítmicamente, impulsando por sus fuerzas brazos de los pescadores. Llegaron a la playa y de cada una de las canoas bajó un hombre que se encargó de hablar a cuerda del ancha. Juan Sánchez sacó la cesta llena de peces de la canoa y, en compañía de sus hermanos, se dirigieron a la playa, donde, tomando cada uno un cuchillo, comenzaron a limpiar el pescado que venderían a los turistas que por esa época invadían el lugar en busca de sol y playa. Caminaron hacia el mercado del pueblo, donde satisfactoriamente vendieron el producto de la intensa jornada. En el mar se repartieron
el dinero y corrieron a comprar víveres en la tienda de abastos. Juan era el único soltero del grupo. Sus hermanos se habían casado y al morir su madre, él había quedado solo. Vivía en una casita con un techo de paja que el mismo constructor cerca de la playa. Romántico y soñador. Por las noches se sentaba en la arena a mirar a la luna. Componía canciones que a veces cantaba acompañados de su vieja guitarra, herencia de su madre. Por muchos años había mantenido una gran ilusión. Soñaba con ser algún día un pintor para poder dibujar el mar. Y ese cielo tan azul que miraba tanto, por eso reunieron el dinero en una vieja caja de galletas. Quería comprar un caballete y pinturas. Su constancia fue premiada un día. Contó el dinero ahorrando y calculó que era suficiente para las compras que tenía que hacer. Vistió su mejor traje y salió a la carretera donde esperó el viejo destartalado bus y viajaba a la ciudad. Tan pronto como llegó, comenzó a buscar una papelería donde meses atrás había visto exhibido en una de las vitrinas un caballete. Después de mucho buscar, la encontró. Entró y pidió el caballete y los óleos. El dependiente lo miró con burla y pensó: ¿para qué querrá ese ignorante pescador caballete y óleos? No creo que sepa pintar. Cavilaba el empleado extrañado. Se había vuelto loco, sin embargo vendió lo que pedía Juan y lo empacó debidamente. Muy contento con su compra, esperó que el bus lo llevara de regreso al pueblo. Y ya en el camino hasta su humilde casa, al día siguiente, después de la pesca, sacó un caballete y las pinturas y comenzó a trabajar en un cuadro que él siempre había soñado pintar. Un arco iris en el cielo, reflejándose en las aguas del mar, pintó diariamente haciendo caso omiso de las burlas de sus amigos que le decían riendo: jaja, ¿cuánto se ha visto un pescador que pinte cuadros? Este Juan se ha vuelto completamente loco, le ha dado por pintar cuadros, comentaban entre ellos irónicamente. Una mañana notó que el cuadro se veía muy adelantado. Se extrañó, pues a pesar de trabajar considuamente, nunca había podido lograr un adelanto parecido. Esa tarde trabajó un rato. Al oscurecer se marchó a su casa, tapó el caballete con un pedazo de sábana y salió a casa de unos hermanos. A retornar a su rústica vivienda ni se fijó en el caballete. Tenía tanto sueño y estaba tan cansado que lo único que deseaba era irse a dormir. Durmió mal toda la noche, escuchó unos ruidos muy raros, pero vencido de fatiga. No le prestó mucha atención, se lavó y comió su sencillo desayuno, café y pan. Alcanzó las redes que colgaban de la pared justo a la hamaca donde dormía y salió a ganarse el ausento. Al mediodía volvió a la choza y después de almorzar decidió pintar un rato. Aprovechando las horas de sol, llegó a la playa y descubrió el caballete y no podía creer lo que veía. El cuadro estaba terminado, era bellísimo, parecía real. Los colores eran de naturalidad impresionante. Juan sintió temor, le parecía que estaba ante algo sobrenatural y cogiendo el caballete lo escondió en su casa donde nadie pudiera verlo. Desde aquel día guardó el cuadro. La suerte de Juan cambió, sus redes permanecían vacías y la pobreza llegó a él. En una ocasión, Juan buscaba algo que se le había extraviado y resolviéndolo todo encontró nuevamente el cuadro. Le quitó la tela y descubrió el fascinado cómo quedó. Mirándolo, de repente experimentó un gran deseo de ir a la cima de los farallones.
Con la pintura llegó ahí y abrió el caballete exponiendo el cuadro. La brisa en ese sitio era muy fuerte y de improviso tumbó el cuadro cayendo de este al mar. Enseguida apareció en el cielo un arcoíris de la misma belleza y colorido que estaba la pintura. Al caer el cuadro, el mar, la luz del sol pasó a través de una fina capa de agua y el arcoíris se reflejó en el cielo. El arcoíris se aplastó también en la suerte de Juan, la fortuna le sonrió y volvió a tener sus redes llenas de peces. Nunca se pudo explicar el misterio del cuadro y temiendo que se burlaran de él, jamás le contó a nadie. María, yo era un niño aun cuando me dejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio. Estableció en Bogotá hace pocos años y me famoso en toda la República por aquel tiempo. En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró en mi cuarto una de mis hermanas y sin decirme una sola palabra, cariñosa porque los sollozos le embargaban a la voz corto de mi cabeza. Unos cabellos cuando salí habían rotado por mi cuello algunas lágrimas de lluvia. Me dormí llorando y experimenté con un baño, presentimiento de muchas pesares que debían sufrir. Después esos cabellos quitados en una cabeza infantil, esa precaución de amor contra la muerte, delante de tanta vida, hicieron que durante mi sueño vagase mi alma por todos aquellos sitios donde yo había pasado sin comprenderlo las horas más felices de mi existencia. A la mañana siguiente mi padre desató de mi cabeza humedizada por tantas lágrimas, los brazos de mi padre, mis hermanas, al decirme sus adioses, los enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno y balbuciendo su despedida junto su mejilla sonrojada, la mía helada por la primera sensación de dolor. Pocos momentos después seguía yo a mi padre que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero Girasol ahora galvan mis últimos sollozos, el rumor de sabalentas cuyas megas quedaban a nuestra derecha
de ignoraba. Por instante dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda en la que solían divisarse desde la casa viajeros deseados volvían a las vistas hacia ella buscando una de tantos seres queridos. María estaba bajo las enderaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi padre. Pasados 6 años, los últimos días desde un lujoso agosto me recibieron a regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era yo la última jornada de mi viaje y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. El cielo tenía un tinte azul pálido hacia el oriente y sobre las crestas altísimas de las montañas, medio enlutadas, aún vegaban algunas nubecillas de oro, como las gasas del turbante de una bailarina, esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el flotante las nieblas que duraban la noche habían embosado los montes lejanos. Cruzaba planicies alfombradas de verdes gremales, regadas por riachuelos cuyo paso me obstruían hermosas vacadas que abandonaban sus sesteaderos para invernarse en las lagunas o sendas avedadas por florecidos pisados en higuerones frondosos. Mis ojos se habían fijado con avidez en aquellos sitios medios ocultos al viajero por las copas de los añosos guaduales, en aquellos cortijos donde había dejado gentes virtuosas y amigas. En tales momentos no habría conmovido mi corazón las arias del piano de U. Los perfumes que inspiraba eran tan gratos, comprobados con los vestidos lujosos de ella. El encanto de aquellas aves sin nombre tenía armonías tan dulces a mi corazón. Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído conservar en mi memoria, porque algunas de mis estrofas, admiradas por mis condiscípulos, tenían de ella pálidas tintas. Cuando en un salón de baile iluminado de luz, llenas de melodías voluptuosas de aromas, bien mezclados de susurros de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos aquella con quien hemos soñado a los dichosos años, y una mirada suya quema nuestra frente y su voz hace enmudecer por un instante todo. Otra voz para nosotros, y sus flores dejan tras de así esencias desconocidas. Entonces caemos en una postración celestial. Nuestra voz es impotente, nuestros oídos no escuchan. Ya la suya, nuestras miradas no pueden seguirla, pero cuando refrescada la mente, vuelve a ella la memoria horas después. Nuestros labios murmuran en cantares su alabanza, y esa mujer es un acento. Esa mirada, ese ruido de los pasos sobre las alfombras, lo que remeda aquel canto que es el vulgo creerá ideal. Así el cielo y los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien lo contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden hacer un tiempo de visitas y encantadas. Es necesario que vuelvan al alma empalidecidas por la memoria infiel.
Antes de ponerse el sol ya había yo visto blanquearme sobre la falda de la montaña de la casa de mis padres. Al acercarme a ella, contaba con mirada ansiosa los grupos de sauces y naranjos a través de los cuales vi cruzar poco después las luces que se repartían en las habitaciones. Respiré al fin aquel olor que nunca había olvidado del huerto, que me vio formar las herraduras de mi caballo. Chispearon el empedrado del patio. Oí un grito indefinible, era la voz de mi madre. Al estrecharme ella en los brazos y acercar a su pecho, una sombra me cubrió los ojos. Era el supremo placer que conmovía a una naturaleza virgen. Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía a las hermanas que había dejado niñas María, estaba en un pie junto a mí y velaban sus ojos anchos, parpadeados, orlando de largas pestañas. Fue su rostro el que cubrió de más notable rubor cuando a rodar mi brazo de sus hombros rozó con su talle y sus ojos estaban humedecidos, aún al sonreír, a mi primera expresión efectuosa como la de un niño cuya llanto ha callado una caricia materna. Hemos tenido hoy el placer de disfrutar de estas lecturas, entre las cuales tenemos un fragmento de una obra muy significativa para la literatura colombiana, como es La María de Jorge Isaac. Esta fue Estación Literaria. Los esperamos en un próximo encuentro.